Hola, bienvenidos a este segundo episodio en el que les vamos a hablar sobre las principales, las grandes obras clásicas de la literatura universal. En esta ocasión, lo que nos trae aquí es una de las obras más importantes de la Edad Media. También es una de las obras cumbres de la literatura persa y del Islam. Estamos hablando del Masnavi. Antes de entrar con el Masnavi, vamos a hablar un poco de... el Masnavi fue creado alrededor del siglo XIII y obviamente tiene un trasfondo de la religión del Islam. Pero más allá de la idea que nosotros tenemos del Islam, de que esta idea que nos hemos construido en las últimas 2 o 3 décadas, de que son unos terroristas, de que son unos salvajes, que tienen una cultura muy machista. No, el Islam, de hecho, lo vamos a ver con los cuentos, con las historias que vamos a ver en los próximos capítulos. Vamos a ver que no. De hecho, esta obra del Islam, que fue creada por Jalaluddin Rumi, es una de las más universales y de las más hermosas que se haya escrito hasta el día de hoy. Vamos a hablar un poco de su autor. Rumi nació en el año 1207 en una ciudad, en un pueblo que se llama Bahl. Hoy Afganistán, en ese entonces era parte de lo que hoy era Persia. Pero en ese entonces estaba el imperio de los mongoles, con lo que ustedes conocen, Genghis Khan. Estaba llegando al territorio en donde vivía la familia de Rumi. Ellos tienen que huir y huyen hacia occidente, y durante todo este periplo pues obviamente van pasando por un montón de ciudades como Bagdad, como la Meca, como Damasco, como la misma Jerusalén, como Medina, y al final de este viaje se establecen en lo que hoy es Turquía, en la ciudad de Konya, donde eventualmente va a morir Rumi. Ya casado y de hecho con un hijo, tras la muerte de su padre, comienza a estudiar de manera más disciplinada lo que es el sufismo. El sufismo es la parte más espiritual del Islam. Es esta parte en la cual se trata de dejar de lado nuestra corporalidad, el mundo material, y trata de vincularse con Alá, con el amado. Trata de evitar cualquier apego con el mundo terrenal, con las pasiones, con los pecados. Cuando Rumi tenía casi 40 años, llega a su vida uno de los maestros más importantes de ese entonces, que era Shams, el gran maestro sufí de la época. Y ahí es donde Rumi empieza a aprender todo lo necesario de Shams. Y de hecho, de alguna manera logra superarlo y lo sustituye como el nuevo gran maestro. Después de esto, Rumi empieza ahora sí a enseñar su filosofía, su forma de pensar, y desarrolla una forma muy peculiar del sufismo que los practicantes de él a la fecha se les conoce como los derviches. Los derviches es un grupo religioso que, si se dan cuenta, es del Islam, pero del Islam viene el sufismo, y del sufismo viene después los derviches. Los derviches son unos sacerdotes, o son estos practicantes del sufismo, que para tener esta conexión con Alá, con el amado, lo que hacen es girar. Sí, girar. Es una especie de trance, de hecho. No es girar por girar nada más. De hecho, esta práctica de estar girando, a la larga se supone que vas a tener una conexión, vas a desligarte de todo lo terrenal, de todo lo material, y vas a poder tener una conexión con Alá. Esto es una práctica que de hecho se lleva a cabo todavía hasta la fecha, principalmente en Konya, que es precisamente
el atractivo turístico de esta ciudad turca. La sabiduría de Rumi alcanzó un gran prestigio y esto de hecho fue lo que propició que comenzara a escribir el Masnavi. El Masnavi empezó a escribirse en el año de 1258, cuando Rumi le leyó un pequeño fragmento a uno de sus amigos, sus discípulos, que se llamaba Husameddin. Y al ver la belleza de dicho fragmento, pues le sugirió que por favor escribiera más. Entonces Rumi le dijo: bien, voy a componer el Masnavi, pero con la condición de que tú lo escribas. O sea, yo lo voy a pensar, lo voy a meditar y te lo voy a dictar. Había algunas temporadas en las que Rumi estaba imparable, componía muchísimas historias y muchas reflexiones sobre estas historias, y había también épocas muy largas en las que no se le ocurría nada y no había nada que escribir. En sí el Masnavi es una obra, es un género literario que consta básicamente de historias, son como fábulas, son historias cortas que tienen una reflexión. Esa es la estructura del Masnavi. Hay una historia, de esa historia hay una reflexión filosófica, moral, espiritual, religiosa, lo que sea, y pasamos a la siguiente historia. Muchas de estas historias obviamente son de parte de la tradición oral, parte de lo que Rumi conoció en Persia, cuando vivió ahí en Afganistán. También de este viaje que hizo cuando era joven, conoció muchas otras historias, pero aparte cuando llega a Turquía, en Konya, recibe mucha influencia, muchas historias también le llegan de Occidente, de Europa, y no es que sea la mayoría, pero sí hay muchas historias que vienen de Europa. Entonces el Masnavi de Rumi, porque hay muchos Masnavi, pero el que vamos a ver es el de Rumi, es una síntesis de todas estas tradiciones, tanto del Islam como del judaísmo, como del cristianismo, y de hecho se puede ver porque a veces en sus historias, a veces habla de Alá, a veces habla de Dios, hay una mezcla. De hecho podemos ver que el mismo Rumi tenía esta conciencia de que precisamente estos viajes que había hecho, esta reflexión y esta sabiduría que él tenía, lo hacía ser más que un simple creyente y practicante del Islam. Él mismo sabía que sus historias, su obra era mucho más universal. Yo creo que es de los primeros autores que es consciente de su universalidad. El Masnavi de Rumi consta de 6 libros. El 6º libro, lamentablemente, se cree que está incompleto porque se terminó de escribir en 1273, justo la fecha en la que murió en Konya, Rumi. Podemos dividir más o menos los 6 libros en tres grandes grupos, pero eso lo veremos cuando veamos las historias. Bueno, la edición que hemos tomado para este breve resumen del Masnavi fue hecha por Winfield en el año de 1898. Lamentablemente es una edición muy reducida, de hecho es una selección de los cuentos, de las historias que hizo Winfield. Y esta edición que tenemos aquí fue traducida por Alberto Manzano y por María Marrades, y es editado por Blume en el año 2020, bastante reciente. Lo que van a escuchar a partir del próximo video son la selección que hemos hecho de esa selección que ya se había hecho previamente. Solamente nos vamos a limitar a contar la historia, no vamos a incorporar la reflexión que hacía Rumi porque es bastante densa y bastante extensa. Espero que les haya gustado esta introducción. En el siguiente video vamos a ver los cuentos, las historias del primero y el segundo libro. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.